Estamos en vivo. Buenas noches, muchachos. Estamos en vivo. Yo creo que sí. A ver. Estamos en vivo. Bueno, muchachos, bienvenidos a este en vivo de Masculinismo Conservador. De nuevo en nuestro segundo capítulo de el libro de la nueva izquierda, de la izquierda negra, ¿cómo es que se llama? El libro negro de la nueva izquierda. Lo tengo justo acá. Qué pena. Y bienvenidos sean, vamos a entonces dar inicio a la lectura, pero mientras se va uniendo la gente, pues está pensando también que podemos ver algunos memes de Instagram, ya que estamos aquí, ¿por qué no? Vamos a poner musiquilla. Lofi es bueno, Lofi está bien. Ok. Entonces, si miramos los stories de Instagram, podemos ver algunos memes como este de este muchacho de Colombia, no recuerdo el nombre, es un periodista que suele hacer entrevistas especialmente desde la izquierda y cosas así por el estilo. Y ahora se está arrepintiendo porque votó por Petro. Pueden escuchar. Como también el presidente Gustavo Petro saliéndose siempre por la tangente diciendo: yo no tuiteé eso. Muy arrepentido. Los sordos en Colombia ya están sintiendo la izquierda. Parece que no les gustó. Como debe ser. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." He said, "Yes, you are." I said, "No." He said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." Muy cierto. Si pudieron escuchar, era Donald Trump diciendo que más famoso que él es Jesucristo. Por supuesto, obvio. La Cinegrita, sale esta escena en La Cinegrita, mujeres preciosas, los hombres, la Cinegrita. Y no hay una vida que no nos duela. Ahora les duele la vida a los mamertos en Colombia, porque aparentemente ya cuando se dan cuenta de lo que hace realmente la guerrilla, que es destruir y asesinar. Sorpresa, en 60 años, sorpresa. Bueno, diciendo así, vamos a dar inicio a la lectura. En el capítulo de la excepción rusa, y la hegemonía. Para esto sí necesito las gafas porque... Listo. Una excepción rusa y la hegemonía. Una revolución en Rusia a principios del siglo XX introducirá, por paradójico que parezca, un grave problema teórico para el marxismo tradicional y su filosofía de la historia. El problema puede resumirse en una simple pregunta. ¿Cómo podía darse una revolución proletaria en aquella Rusia que todavía no había tenido su revolución democrático-burguesa? Vale decir, la revolución zarista de 1517, años en los que se experimentaron luchas revolucionarias, a diferencia de Francia de 1789, que tenía una importante burguesía que pujaba por reemplazar el sistema monárquico feudal vigente.
Contaba con una situación política en la cual había zares, pero no una burguesía latente que pudiera afectarlos. Entonces, según el razonamiento marxista, faltaba una burguesía que hiciera ese trabajo para que a su vez, posteriormente, ésta fuera desplazada por otra clase social, el proletariado. Pero el problema que ponía en jaque las predicciones marxistas fue que la revolución comunista se produjo saltando etapas. Por supuesto que se pasó por una situación feudal directamente al socialismo, sin pasar en medio por una revolución burguesa. Se habría saltado desde la planta baja al segundo piso sin haber construido el primero, siguiendo el ritmo de las metáforas edilicias. Perdón. Interesante, pasaron de un capítulo a otro directamente, del primero al segundo piso directamente. Marx y Engels habían establecido un orden progresivo en el proceso revolucionario. Tenían en una palabra una concepción etapista de la historia, un desarrollo por etapas, bajo la cual las distintas clases tenían tareas que les eran connaturales. Para ello, las primeras revoluciones del proletariado tenían que suceder en los países capitalistas más avanzados en virtud de la propia dinámica de las fuerzas materiales que ya hemos visto. La evolución que se dio en la Rusia de 1905 estaba ilustrando para sus espectadores pues un desajuste magnánimo, el desajuste de las etapas de la historia predichas por Marx, el desajuste de la tarea histórica que cada clase debía asumir conforme a las leyes sociológicas inventadas históricamente, que cada clase debía asumir conforme a las leyes sociológicas inventadas por el marxismo. Y frente a ese problema, para la socialdemocracia rusa, estuvieron quienes afirmaron que el proletariado no debía participar como fuerza dirigente del proceso revolucionario. Los mencheviques, pero también surgieron voces más radicalizadas que reivindicaron la posibilidad de constituir a la clase obrera rusa en cabeza de la revolución, los bolcheviques. Años después, Antonio Gramsci, célebre filósofo italiano marxista de la primera mitad del siglo XX, haciendo tambalear la rigidez ideológica del marxismo tradicional, escribió un texto titulado La revolución contra el capital, en el que ironiza el capital de Marx. Era en Rusia el libro de los burgueses más el de los proletariados. Era la demostración crítica de la falta de necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco de la historia de Rusia habría tenido que desarrollarse según los cánones de materialismo histórico. Como vemos, en opinión de Gramsci, nada menos que los hechos rusos, valga la paradoja, hicieron volar en pedazos los esquemas estapistas del materialismo histórico del marxismo puro. Pero no debemos adelantarnos tanto. La teorización de Gramsci es un tanto posterior a la revolución, de modo que él analizaba en base a los hechos ya consumados, y ya llegaremos a ella. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo hicieron por entonces los teóricos que estaban observando estos desajustes para explicar el salto de etapas que se dio en Rusia y aún más, justificar la praxis revolucionaria de la clase obrera en el marco de la revolución que debía ser burguesa, del seno de la Segunda Internacional Socialista, la cual fusionó entre 1889 y 1923,
se recurrirá a un concepto que vendrá a suturar la teoría marxista. Ese concepto fue el de hegemonía. A diferencia de hegemonía en un inicio, como ya hemos visto, las clases sociales para la teoría marxista tienen tareas históricas bien precisas. La burguesía debe barrer con la sociedad feudal y el proletariado barrer a su vez con el Perdón, perdón. ¿A qué referencia la hegemonía en un inicio? Como ya hemos visto, las clases sociales para la teoría marxista tienen tareas históricas bien precisas. La burguesía debe barrer con la sociedad feudal y el proletariado barrer a su vez con la sociedad burguesa capitalista. La hegemonía será el concepto utilizado por el teórico Georgi Plejánov, uno de los fundadores de la Segunda Internacional, para describir y justificar el hecho de que en Rusia la clase proletaria asumiera la tarea burguesa de sepultar la sociedad feudal. En efecto, el estado de desarrollo económico ruso estaba tan poco maduro que una débil burguesía no podía hacerse cargo de sus obligaciones históricas. Hacer la revolución contra el feudalismo zarista y a la postre, la clase obrera debía hegemonizar, es decir, asumir tareas que no eran propias a su naturaleza de clase, hacer la revolución contra el capitalismo burgués. En este marco de surgimiento